Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 8, versículo 42. Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que ministres a cada uno, Señor, mediante tu Espíritu, esa verdad, Señor, ese testimonio de tu palabra, que sean afirmados tus mandatos en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesús les contestó: Si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque vine de Dios y aquí estoy. No vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden lo que les hablo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. Bueno, este es un pasaje bastante drástico de las palabras de Jesús a los discípulos, a la gente que lo oía, a la gente que eran los oyentes, digamos, no los discípulos, sino los oyentes. Y les habla bastante fuerte porque en toda la multitud se escuchaban muchas inquietudes, opiniones, inconformidades, y el Señor, mediante la autoridad que su Padre le dio, es por esa razón que Él menciona a su Padre para hablar de esta manera, mediante la autoridad que el Padre le dio, digamos que en cierta manera coloca en su sitio y manda callar esas bocas y esas inclinaciones que muy seguramente estaban más en la mente de las personas que en la boca en sí, ¿sí? Seguramente él escuchaba, pero más él sabía que eso estaba en la mente, en el corazón de las personas. Entonces, él les dice la verdad demasiado clara, y es: si ustedes me rechazan a mí, porque yo he venido a traerles vida a ustedes. Cuando hablamos de traerles vida, hablamos de que estábamos muertos espiritualmente y que el Señor nos ha llamado a ser restaurados. La obra del Evangelio es una obra de restauración. Si la pudiéramos resumir de alguna manera, es eso, es traerle la vida al pueblo, a la gente. Entonces les dice: si ustedes me amaran, o si ustedes entendieran el Evangelio, si ustedes fueran de Dios, no tuvieran contienda con el mensaje, porque ellos no estaban menospreciando como tal a la persona de Jesús, ¿sí? Sino el mensaje, la idea, lo que él venía esa nueva idea que él venía a poner. Entonces, el Señor Jesús les habla de esta manera con el fin de ser demasiado claro, ¿sí? Y en la iglesia hay que hablar así, igual de claro, ¿sí? Nosotros tenemos que traer igual la palabra tal y como Cristo la llevó, porque es el modelo principal, a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje? Este mensaje es que nosotros estamos bajo la influencia ¿sí? De Dios o del diablo. Si nosotros estamos bajo la influencia de Dios, amamos lo que es de Dios. Si nosotros estamos bajo la influencia del enemigo de Dios, amamos lo que es del enemigo, ¿sí? Esto para que nosotros quitemos de nuestra mente muchas ideas, muchas maneras de pensar frente a muchas circunstancias, que algunas tendrán que ver con temas de la palabra y otros no tanto. Hay cosas que nosotros contendemos
que son situaciones que pasan en el día a día, personales, bueno, cada uno en su contexto. Entonces, esto nos permite a nosotros quitar una serie de lastres que hacen que no podamos ser permeables a la palabra. ¿Cuáles son esos lastres? Nuestras propias ideas, ¿sí? Por eso es que el Señor insiste tanto en que a todo aquel que confía en el hombre o todo aquel que confía en sí mismo es maldito, pero no es maldito tanto porque él lo maldiga, sino que es maldito porque acarrea para la vida personal todo lo que viene de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oímos la palabra del Señor, estamos oyendo otra influencia. Lo notemos o no lo notemos. Entonces, es importante que cada uno eh, haga pues como su análisis, ¿sí? ¿Yo a qué voz estoy escuchando? Porque la pelea más seria que nosotros tenemos es en nuestro interior, ¿sí? La pelea más difícil, esa es la primera, o sea, esa es la que nos permite hacer o no hacer, en cualquier caso. Entonces, cada uno tiene que mirar de qué manera está analizando, sintiendo, pensando, porque los sentires provienen de esos mismos pensamientos, cada análisis proviene de ese mismo pensamiento. Cuando nosotros estamos en la vida de la fe, el Señor traía a mi memoria ahorita que estábamos en la administración, un momento en el que por una circunstancia específica a mi vida vino mucha palabra profética y toda diferente, ¿sí? Curioso. Esto, o sea, esto que voy a decir hace parecer que uno pone en duda ciertas cosas que le dicen, pero no es el tema. Ustedes saben, y aquí lo ratifico, que nosotros creemos en la palabra profética, porque así Cristo lo manda, ¿sí? Pero hay momentos, ¿por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira, que él utiliza gente en la que uno encuentra, si lo pusiéramos en una perspectiva, uno encuentra el camino de uno dividido en varios senderos y uno no sabe cuál es el que debe tomar, ¿sí? Y esto, aquí yo pienso que estas son las grandes pruebas de la fe en realidad y las grandes pruebas de nuestro desarrollo como creyentes. ¿Por qué? Porque son definitivas. Generalmente esos pasos que nosotros vamos a dar son definitivos en alguna área de nuestra vida. Entonces el Señor traía a mi memoria que en un momento dado mucha gente vino a decirme muchas cosas respecto a algo que yo tenía que hacer y yo me turbé muchísimo porque yo decía, o sea, yo claramente quiero hacer pues tu voluntad, Señor. ¿Y cómo interpreto? ¿A quién le hago caso? ¿A quién de todos le hago caso? Al que a mis ojos es más espiritual, quién sabe. Ya, ya uno, los años le van mostrando que eso no es así, ¿sí? Ahí está Pedro, que el mismo Señor Jesús lo manda a callar, ¿sí? Diciéndole, apártate de mí, Satanás. O sea, en un momento dado, cualquiera puede ser la voz de Dios o la voz del diablo. Entonces, recuerdo la batalla interna, ¿sí? Y yo decía, yo no me quiero equivocar. ¿Y qué tal que lo que el fulano me dice y lo que el otro fulano me dice sea así? ¿A quién le hago caso? Entonces, por esta razón, porque esto no lo vivo solamente yo, y no solamente tiene que ser con palabra profética, sino con cualquier circunstancia que usted tenga que decidir, que elegir, pues todos lo vivimos, ¿sí? ¿Qué camino tomo? ¿Acabo con esto? ¿Continúo? ¿Paro? ¿Sí? ¿Hago ahora? ¿Hago después? ¿Y qué veía el Señor en las personas? Porque acuérdese que el Señor tenía algo que nosotros, sus siervos, no tenemos en tanta cantidad, digamos, porque a veces el Señor sí revela lo que hay a veces en el corazón, ¿no? Pero pues digamos que es de una manera un poco superficial, pero el Señor tenía la capacidad de conocer el corazón. Entonces él veía que en el corazón habían inclinaciones, dudas, eh, propias opiniones, y él manda a deshacer todo esto con esta palabra. Por eso es que es tan fuerte como él lo dice. Por eso es que la palabra de Dios es como una espada, dice, que es de doble filo. Entonces, como nosotros nos vamos a ver en estas situaciones en las que por un lado
parece que todos los caminos son correctos o parece que todos los caminos son incorrectos. Necesitamos tener un discernimiento. Ese discernimiento solamente viene de dos maneras, o de una manera a la larga, pero de dos maneras, teniendo el Espíritu Santo y conociendo la palabra de Dios. Y pueda que lo que usted vaya a decidir no sea de tipo aparentemente espiritual, pueda que lo que usted vaya a decidir es algo de la vida natural, pero si usted tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra del Señor, le garantizo, porque el Señor Jesucristo habla muy claro aquí. Por eso es que yo a veces traigo mis notas, ¿no? Aquí no puse nada sino el pasaje porque no hay más que decir. Está claro. Usted y yo tenemos que tener el discernimiento para saber si usted no tiene esos dos factores que dirijan su vida, porque usted puede creerle al Señor, ¿sí o no? El primer paso ya está dado, que es creerle al Señor. Pero de ahí a que usted camine por medio de la fe, de ahí a que usted desarrolle y pueda utilizar sobre todo, porque si el Señor nos da algo, pues es para utilizarlo, es otra cosa, ¿sí? Entonces a veces los creyentes tomamos caminos incorrectos por no haber sabido discernir en su momento la voluntad del Señor. Si nosotros nos consideramos propósito de Dios, si usted se considera que usted está dentro de un plan de Dios, quiere decir que todas y cada una de las decisiones, desde lo más insignificante, por decir algo, me levanto en la mañana o no me levanto, voy al culto o no voy al culto, trabajo en esto o no trabajo en esto, sirvo o no sirvo. Esas cosas son pequeñas porque no repercuten, o sea, no tienen una consecuencia visible, digamos, inmediatamente. Pero todo eso, en todo eso hay una voluntad de Dios. Y esto es tan tenaz que la voluntad de Dios está en con quién usted se mete, con quién usted hace amistad, con quién usted se casa, con quién usted hace un negocio, con quién usted sirve, porque el Señor no se equivoca, ¿sí me hago entender? O sea, el Señor lo pone donde usted tiene que estar para que usted absorba lo que tiene que absorber. A otro el Señor lo pondrá en otra área, en otro contexto, ¿sí? Pero el Señor no se equivoca. Y aquí es cuando la mente de nosotros tiene que estar regida a la palabra. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pensar, y comienzo por mí. Yo he pensado muchas veces que el Señor se equivocó en algún punto de mi vida, porque a mis ojos las cosas no eran como lo que yo esperaba tal vez. Y uno dice, no, es que el Señor, o bueno, no, a veces no somos como tan osados de decir el Señor se equivocó, pero parece que hay una inconsistencia en algo, ¿sí? Y entonces aquí opera esta palabra, que es todo lo que usted perciba está influenciado por el contenido espiritual que usted tiene. Y por eso Jesús era amado por muchos, especialmente por sus discípulos, por las personas que le creían, y era odiado por otros. O sea, Jesús no era como lo quieren presentar en la religión católica, por ejemplo. ¿Sí? Como que no, el santo, el divino niño, y todo es bonito, y es el bueno. Sí, él era el bueno, por supuesto. Pero hasta él mismo dicen, no hay ni siquiera uno bueno, que ese es otro tema, pero ¿a qué voy? A que no ante los ojos de todo él estaba correcto. Entonces, no ante los ojos de todo el mundo yo voy a estar correcta. No ante los ojos de usted, de todo el mundo, usted va a estar correcto. Las opiniones van a variar y no hay otra persona que tenga que dar un paso por usted, sino usted mismo. Entonces, miren, esta palabra que es tan sencilla, pero tan tajante de parte del Señor, dígale ahí donde usted está en su interior al Señor. Dígale, yo quiero tener tu sentir, Señor. Yo quiero saber decidir conforme a lo que es tu voluntad. Porque los pasos que nosotros demos nos pueden salir caros, no solamente en consecuencias aquí en la tierra, sino que muy seguramente el Señor le pida cuentas, ¿sí? De lo que usted ha hecho, de lo que ha dejado, de lo que ha continuado, de lo que se ha callado, porque yo sé que aquí todos tenemos algún secreto en sus pensamientos, ¿sí?
Entonces, como esto no es delante de nadie más, sino delante del Señor, es pedirle que Él organice el sentir conforme a lo que Él quiere. Entonces aquí, dicho esto, se despliega lo que usted conoce como batalla espiritual. ¿Sí? Es uno de los ejes, diría yo, el más importante, según lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo de Dios, casi que no opera, o sea, no voy a decir que no lo hace en definitiva, pero casi nunca opera de manera, o sea, con actos. Él actúa mediante la palabra, ¿sí? Mediante lo que le pone a usted en el corazón. Ahí está el ejemplo de Adán y Eva. Él no les partió la manzana, no le dijo, venga, o la fruta, ¿sí? No le dijo, venga, lo invito, coma. Simplemente le dijo una mentira, ¿sí? O sí, una mentira. La verdad, pero con un engaño. Entonces, la vida nuestra, la fe, tiene consigo muchos beneficios, tiene consigo muchas cosas buenas, pero tiene consigo una controversia espiritual, que es la batalla espiritual, en la que el enemigo de Dios nos va a poner diversos engaños. Desde las cuestiones anímicas hasta las cuestiones más espirituales, desde lo natural hasta lo espiritual, y en todas tenemos nosotros que decidir. Entonces, ¿por qué se habla de esto? Porque a veces la gente se confunde, nos confundimos. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo supremamente básico. Usted y yo tenemos, digamos, la posibilidad de, a ver, ¿cómo puedo decir esto? De, por ejemplo, de tener una excusa los que servimos para un día faltar al servicio, ¿sí? Y de mi parte, nunca a nadie le va a decir, no, tiene que estar, no te doy el permiso, ¿sí? Ni le pregunto por qué, siquiera. Y tampoco el hecho de que usted lo pida ya de entrada lo descalifica, si me hago entender. O sea, porque todos en algún momento necesitamos el día, el chance, lo que sea. Entonces, todo esto nosotros tenemos que cotejarlo en nuestro interior porque a nadie más le importa. ¿Por qué fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Sí? ¿Por qué esta decisión? Porque, pues, curiosamente y da como, a mí me produce como un poco de risa esto porque a veces la gente le quiere pedir explicaciones a uno de lo que hace o de lo que no hace. ¿Sí? Porque como estamos en una comunidad, pues a veces nos sentimos como con el derecho de, ah, pero usted sí hizo o usted no hizo y por qué yo sí tengo que hacer, ¿sí? Entonces, el tema aquí es que cada uno tiene que tener su propio discernimiento, ¿sí? Y que por lo menos en lo que respecta a esta iglesia, en el modelo y en la manera que el Señor ha determinado, a nadie se lo va a ir a andar a corretear para que haga o no haga, ¿sí? Ni tampoco yo le puedo dar pensando. Hay muchas veces que yo le voy a decir, haga lo que tenga en su corazón, el sentir que tenga en su corazón. Y esa respuesta que a veces uno da ante una consejería responde más que si yo le digo mi opinión acerca de la situación, si me hago entender. Porque si yo le digo algo y usted no tiene el sentir que yo tengo, no lo va a entender. Por eso aquí les dice, no pueden escuchar mi palabra, les decía. O sea, es como, no es que no quieran, es que hay una incapacidad para escuchar la palabra. Por eso, la palabra es algo, el extender la palabra es una tarea bastante difícil, ¿sí? Porque cuando hay dureza, es como si fuera un líquido, no puede entrar, no puede meterse por los huequitos, por los poros. Entonces, y ahí no hay caso, tiene que haber un mínimo de intención de recibir para que el Señor hable, ¿sí? Para que usted sea guiado por el Espíritu Santo y por el Señor, tiene que haber en su interior por lo menos un mínimo de decirle, Señor, dirígeme. Un mínimo de que usted ponga a un lado su propia decisión y que diga, yo no quiero hacer lo que yo siento en este momento, no me quiero dejar guiar por mi sentir actual, porque pues el sentir a veces es un poco impulsivo, ¿sí? Se da
por determinada cosa y luego no es lo que era correcto, ¿sí? Y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice la Reina Valera. Entonces, mire, las palabras de fe, solamente el que tiene algo de fe, no voy a decir si mucha o poca, pero solamente el que tiene algo de fe en su corazón lo puede recibir. Entonces, mire que a veces uno está sentado, porque a mí también me toca estar sentada recibiendo, y hay cosas que uno no las termina de comprender. Y yo en más de una ocasión, como que algo no me, ¿no? Como que uno dice, bueno, sobre todo cuando escucha familia, ¿sí me entiende? Porque como uno conoce. Y aquí también es otro tema. Mire, porque aquí al final el Señor llama a uno y a la larga empieza a llamar a los que están a su alrededor, porque yo y mi casa serviremos al Señor, ese es el llamado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que usted de pronto le toca servir y tiene la incomodidad del otro que lo conoce, ¿sí me hago entender? Y la acusación de su familia y que de pronto le dicen, ah, pero tú esto, tú lo otro, ¿sí me entiende? Entonces todas esas cosas se comienzan a volver tropiezo. Es que tú no has avanzado. Entonces, mire, ¿qué les dice aquí el Señor? El criterio de nadie es válido. Nadie que le venga a opinar de su vida tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Por buena intención que tenga, porque a veces la intención es positiva, ¿sí? Pero es que ¿por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? Pues cada quien está en su propio papel y cada quien tiene que hacer. Pero lo que sí es importante es que usted sepa, que usted tenga un sentir o que entienda, que si el Señor le habla, usted entienda. Entonces, yo recuerdo que con ese ejemplo que les ponía, yo me metí en muchísima oración porque tenía miedo. O sea, a mí me aterraba lo que yo escuchaba de la gente. Y finalmente le dije, Señor, o sea, yo recibo lo que tú me hables a mí, porque ¿cómo hago ahí? ¿Sí? Yo no puedo dejar a un lado si buscando al Señor mi propio sentir, porque un fulano me dijo determinada cosa. Y usted tampoco. ¿Sí me hago entender? Por eso es que ni siquiera en el liderazgo espiritual, o sea, la palabra tiene que ser, el espíritu convence, ¿sí me hago entender? La palabra tiene que llegar a usted a convencerlo. Esto no se le va a imponer a nadie, que es bueno, ¿sí? Y usted irá a su propio ritmo y el Señor es muy respetuoso en eso, ¿sí? Y ya, y usted irá viendo cómo avanza en sus temas, pero lo importante es que no se deje engañar, ¿sí? Porque si usted está aquí, o sea, lo más doloroso yo creo es que uno esté aquí, donde recibe la verdad y la verdad le pase de largo y uno crea en el Señor, pero esté engañado, ¿sí? Entonces, el engaño, mire, el pecado en nuestra vida siempre va a estar. El Señor ya sabe cuáles son los pecados que usted va a cometer de aquí en adelante. No van a ser sorpresa para Él. Usted ni siquiera los conoce, los errores que vamos a cometer de aquí en adelante. Pero va a cometer. Usted tiene un listado de pecados que tiene que cometer a lo largo de su vida, ¿sí? Según las características de cada quien. Pero lo que sí no debería haber es el engaño del diablo. Porque una cosa es el pecado. El pecado está ligado a la naturaleza carnal, ¿sí? Pero el engaño es lo que nos separa de Dios, lo que nos aparta de Dios. Por eso, ¿cuál fue la consecuencia de Adán y Eva cuando reciben el fruto? La separación con Dios. No podían acercarse, se avergonzaban, había una, una dificultad o había una incapacidad para buscar al Señor. Entonces, mire, a veces uno está sentado escuchando y uno tiene la incapacidad de creer, ¿sí? Me ha pasado y he visto a más de uno que le pasa, que intentan, o sea, humanamente dicen, no, yo quiero, pero hay cosas que están metiéndose en la mente que no les permite, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Necesitamos quitar, desbaratar todo lo que provenga del Señor, mandar a callar, ¿sí? Por eso dice la palabra que una de las actividades que nosotros como creyentes debemos hacer es derribar
todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos un discernimiento, una capacidad. ¿Quién le va a decir si usted está bien o mal? Las consecuencias que usted vaya teniendo, ¿sí? En principio. Luego la experiencia, porque usted luego empieza a coger una experiencia y dice, cuando yo he hecho las cosas de esta manera, el Señor me responde de esta manera. Entonces empieza a tener un sentir, pero en principio es un paso de fe. Usted tiene que decir, bueno, Señor, ya oré, ya puse delante de ti mi situación, quito de mí todo deseo personal y háblame. Y me expongo a tu presencia para que tú pongas el sentir, tómese su tiempo y haga lo que el Señor le dice, en el sentir, porque el Señor trabaja de esa manera, ¿sí? Después de eso, cuando usted se vaya dando cuenta de que hice lo que el Señor me puso cuando lo busqué, cuando oré y me fue de determinada manera, uno empieza a conocer, como les decía una vez, uno empieza a conocer las respuestas que va a tener el otro cuando uno tiene una relación cercana, ¿sí? Entonces a veces uno solamente basta con verlo y decir, ya sé lo que me vas a decir, ¿sí o no? Nos ha pasado a nosotros muchas veces que él me voltea a ver y yo le volteo a ver y le digo, ya sé qué estás pensando, y me dice, sí. Y luego le digo, ¿era tal cosa? Sí, era tal cosa. Así también pasa con el Señor, ¿sí? Pero esto se debe desarrollar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Mire, si a usted le incomoda la palabra, por ejemplo, yo no lo estoy diciendo, ¿sí? No lo digo para incomodar a nadie, lo dice aquí la palabra. Si a usted le incomoda lo que se habla de Dios en la congregación donde el Señor lo ha plantado, quiere decir que debe haber un engaño del enemigo. Quiere decir que hay una influencia que no es de Dios. Entonces mire que ya no sale a bailar uno, o sea, ya entre comillas uno no ya deja uno de ser el responsable de los propios pensamientos, ¿sí o no? Porque uno dice, no, pues yo qué culpa tengo de no creer, dirá alguno. Yo qué culpa tengo de ser tan cuestionador ante algunas cosas. Yo no soy una persona muy confiada. Aquí ya entra a bailar, digamos, o esto es como que el Señor le diga a usted, mira, tú piensas que eres tú, pero yo te destapo y detrás de todo esto el enemigo está actuando. El enemigo es sutil y el enemigo es suave, ¿sí? El enemigo golpea cuando va a golpear, golpea, pero lo hace de unas maneras en que uno ni cuenta se da. Creo yo que más notorio es la presencia del Señor. O sea, uno puede evidenciar más la presencia del Señor, decir, sentí al Señor, ¿sí o no? Porque a veces nos sucede así. El otro día yo estaba pensando en eso, en un culto, no recuerdo, creo que el jueves, yo sentí el escalofrío que yo ya sé que es cuando estoy sintiendo al Señor. Y dije, o sea, qué rico que sentirte, Señor, porque ahí a uno le cambia todo, le cambia la perspectiva, uno tranquilo, se llena, pero qué difícil que es identificar al diablo, ¿sí o no? Y uno dice, "Ah, no es que estoy desanimado, es que el fulano me dijo, es que esto", y uno no lo ve, no lo ve, aunque a veces el Señor ya en la palabra lo pone tan evidente, pero no lo vemos. Entonces, analice usted, o sea, en qué se está moviendo. Mire que hay un pasaje que complementa esto y es que nosotros, dice, por ti nos movemos, por ti somos, en ti vivimos, ¿sí o no? Hay un pasaje que más o menos, en otras palabras, dice eso. ¿Por qué? Porque el paso que usted va a dar, por eso les decía, a veces hay decisiones que usted tiene que tomar en tranquilidad, sin pensar en que, ¿y será que el otro me va a juzgar? ¿Será que, qué tal yo aquí? ¿Será que la iglesia me va a aprobar el paso que voy a dar? La inversión que voy a hacer? Terrible, ¿sí me entienden? Porque alguno dirá sí y alguno dirá no. Entonces, es el Señor. Entonces, usted tiene que tener libertad en su fe para actuar, ¿sí? Pero con la responsabilidad de que usted tenga que estar edificándose en esa fe y que usted no se deje engañar fácilmente, ¿sí? Porque la palabra es para eso, para que haya luz. Entonces, a veces un sentir, a veces usted sabe que el enemigo se presenta a través de personas. Entonces, les mencionaba el otro día, no, lo que pasa es que yo tengo química con esta persona. No, lo que pasa es que mi marido no me entiende, entonces por eso yo hago esto. Es que yo
hago esto porque la pastora no sabe, no entiende mi contexto. No sé, qué cantidad de cosas, ¿sí? No, lo que pasa es que en el trabajo me ocurre esto y usted tiene que determinar si eso viene de Dios, del diablo, de quién, cómo tomarlo, cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, usted va, cuando vaya a presentarse a una situación, usted va a ir a coger su libro, ¿sí o no? Su Biblia. Por eso es que esto no funciona si usted no busca la palabra del Señor. Y va a decir, y usted le van a decir, ¿cómo saliste de la situación tan bien, en victoria? Entonces usted va a hacer así su libro y va a mostrar por qué, porque está rayada, porque usted la estudió, porque usted quiso memorizar, ¿sí? Sí se da cuenta que, o sea, las cosas con el Señor y con el enemigo tienen su forma, su manejo. Entonces, mire, hay gente que tiene mucha disposición, ¿no? Yo quiero servir, yo le doy al Señor, le ofrezco mi tiempo, lo que sea. Y a veces viene el enemigo y le pone una cosa, o el mismo Señor. Y allá en su casa, allá en su trabajo, usted no sabe dar el paso, no sabe elegir. Hay cosas que usted no alcanza a llamar al pastor, a decirle, pastor, ¿será que hago esto o hago lo otro? Le toca simplemente decidir. Entonces, ¿quién le va a ayudar a decidir? El Espíritu Santo en el sentir y la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros empezamos a entender el lenguaje de Dios. Se empieza a volver algo familiar y usted empieza a comprender que hay cosas, que hay formas en las que el Señor a usted se le dirige, que a veces el Señor le manda a decir de determinada forma, a veces hasta con personas. Entonces, cuando viene una persona y la persona viene de Dios, usted siente que es de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces ya no es como a ciegas, porque si no sería terrible. Uno se abruma, ¿sí me entiende? Con tanta palabra y con tanta cosa. O dígame si usted no ha entrado a internet y uno ahí encuentra cantidad de cosas, de la palabra, predicadores, buenos, de sana doctrina, otros no tanto, otros una mezcla. ¿Cómo decide usted? Por lo que le dicta su corazón, moralmente hablando, imposible. ¿Sí me entiende? Es que a mí me gusta ese pastor porque es bien amable, lo que sea. Usted puede decir lo que sea, pero al final, la gente que decide así es la gente que no tiene la palabra. Pero cuando usted tiene la palabra, es decir, cuando usted ha leído la palabra, por eso, pues no me cansaré de decirme a mí misma que necesito la palabra cada día. Y no es venir al culto, es leerla y decirles a ustedes lo mismo. Porque cuando usted se presente ante esa situación y escuche, usted va a decir, no, pero eso no dice. ¿Sí me entiende? Y entonces apaga y dice, no, yo que voy a estar votando corriente con palabras humanas, porque por lo mismo que le decía Pedro al Señor. Porque si solamente tú, hemos comprobado que solamente tú tienes palabras y puede ser incómodo, difícil, lo que sea, pero solamente ahí vamos a encontrar la verdad. ¿Sí? Entonces, Él les pone en evidencia. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, por eso contienden. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, no vuestros propios deseos. ¿Sí? Entonces, a veces en todos se mueve, jóvenes y viejos, que usted tiene un deseo. Analice con respecto, examínelo a la luz de la palabra, por eso está ese pasaje, si eso viene del Señor o viene del enemigo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. No dice cuando actúa, no, cuando habla. Entonces, su responsabilidad es mandar a callar todo lo que no provenga del Señor. No, pastor, es que yo no sé qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Vaya a su, ¿cómo es que dice? Entre a su habitación, cierre la puerta, entre en comunión con el Señor y le hace por lo menos un versículo de la palabra. Y poco a poco la palabra empieza a entrar, a hacer el efecto, de tal manera que se construye, ¿sí o no? Porque esto es proceso. Todo lo bueno tiene un proceso, ¿sí o no? Una buena relación se construye con años, con tiempo. Un buen resultado, un buen estudio se construye con años, con tiempo. Y esto también.
Aquí, ¿cuál es la cosa? Que entre más rápido usted lo entienda, más rápido va a ver los resultados, como todo en la vida. El que se demora, pues se tarda, ¿sí? Entonces, claro, a veces le llega a la gente, le llega el evangelio a la gente en la juventud y tienen que pasarle mil cosas, ¿sí? En el camino para después de viejos darse cuenta de que no, que el evangelio sí, y es entonces ahí voy a empezar. Entonces, claro, el día que se muera, usted habrá llegado hasta un punto de ese recorrido que el Señor quería mostrarle, ¿sí? Alcanzará a recoger eh, lo que haya sembrado en ese tiempo. Pero si usted comienza ahora y dice, no, ya a partir de ahora voy a buscarte, Señor, a partir de ahora quiero hacer a un lado el engaño del enemigo, va a empezar a ver el producto de su comunión, el producto del conocimiento de la palabra y el producto del Espíritu Santo en su vida que va a ir metiéndose a cada área. ¿Sí? Entonces piense ahí en su intimidad qué áreas de mi vida necesitan al Señor. Yo las tengo clarísimas porque yo ya he hecho este ejercicio. Yo ya sé en qué soy débil y me da susto cometer el error. De todo tipo, desde lo sentimental, porque las mujeres somos así, ¿sí o no? Hasta lo natural, lo carnal. Entonces usted sabe, a veces hay problemas de, hasta de sano juicio, ¿sí me entiende? Porque a veces uno dice, yo he dicho así muchas veces, yo como que tengo una lógica diferente al resto de la gente. Por eso hay un dicho que dice, hay unos que van como contra la corriente, ¿sí se ha dado cuenta? O sea, que todo lo que pasa es como que lo toman contrario y a veces nosotros somos uno de esos. Entonces usted necesita entender las cosas de la manera correcta. Hay gente que busca lo malo. ¿Cómo se explica eso? Si la naturaleza del hombre es preservarse, cualquier especie tiene esa intención de preservarse, pero la gente se va desbocada hacia lo malo. ¿Por qué? ¿Sí? Como si fuera, y lo peor, con afán se va la gente detrás de las cosas que no son. Por eso creo que hay un pasaje que no recuerdo bien, pero dice, o sea, es como que caminan rápido hacia lo malo, se afanan hacia lo malo. ¿Cómo se explica todo eso? Porque hay engaños, porque hay situaciones que dentro de nosotros tienen que ser intervenidas. Hay gente que le gusta andar en oculto, hacer las cosas a escondidas. No sé, encuentran una satisfacción en eso. Y si usted le pregunta a esa persona de pronto le dice, no sé, ¿sí? Simplemente es como un impulso. Yo no es que se ponga a meditar y voy a hacer así, simplemente es la tendencia. Entonces, cada quien sabe, ¿sí? ¿Qué áreas? A veces es la anímica, a veces es lo que sea, ¿sí? Y ahí hay engaños, y ahí el enemigo también se está moviendo. Y ahí usted tiene que aprender a diferenciar. Entonces usted dice, estoy sintiendo esto, ya sé qué es. Es la voz del diablo que me está poniendo. Va identificando las estrategias. Entonces al diablo le va cerrando las formas en que lo puede meter la zancadilla, porque dice, como ya me lo conozco, ya sé cómo me habla, ya sé qué pensamiento me pone, ya sé que me quiere minimizar para que yo no entienda. Y ahí empieza a entender el lenguaje, por eso el Señor lo habla así. O sea, lo más importante de todo esto es que usted entienda que estas son palabras del mismo Señor diciéndole, ustedes no pueden entender mi lenguaje, no pueden escuchar mi palabra. Y en la otra versión dice, no pueden aceptar, porque cuando uno habla de entender se refiere a eso. Una cosa es que usted entienda lo que se le dice y otra cosa es que usted diga acepto y acato, porque la aceptación requiere el acatar. Sí, entonces es responsabilidad suya y mía procurar la verdad, ¿sí? La verdad de Dios. Si usted es una persona a la que le cuesta buscar la palabra, que yo sé que
que aquí más de uno somos así. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por la misma cultura. A veces somos perezosos, ¿sí me entiende? O sea, nosotros no somos como los europeos que andan con un libro para todas partes. Esa es la realidad. Aquí somos más bien lo fácil y lo rápido. Si a usted le cuesta eso, entonces péguese de alguna estrategia. ¿Cuál? La palabra escuchada también es una forma. ¿Sí? Ahora que no va a compensar, pero pues por lo menos va recibiendo. ¿Sí? Léase aunque sea, por eso le digo, una pequeña dosis, porque su espíritu se alimenta del espíritu que hay en la palabra. En la palabra hay espíritu. En las palabras hay espíritu de Dios. Ese sería otro tema, pero es bien interesante que si el Señor lo, lo, lo permite y lo quiere, podríamos estudiarlo, porque lo que la gente no sabe es que cuando uno dice un espíritu es como decir hay un ser, ¿sí o no? Que usted no lo ve, pero que actúa. Entonces en cada palabra hay espíritu. Por eso es que dice, con la boca, o sea, con el, ¿cómo es que dice? Con la palabra, él construyó la vida porque había espíritu en su aliento. ¿Sí ha leído que dice así? Que había espíritu en el aliento de Dios. Entonces, bueno, ese es el otro tema, pero lo importante es que no nos dejemos engañar, básicamente. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Entramos a tu presencia, Señor. Hemos venido a buscarte, Señor, con un corazón humillado. Quitamos de nuestra mente toda contención hacia tu Espíritu Santo. Declaramos que toda palabra del enemigo que nos esté impidiendo acercarnos a ti, Señor, es quitada. Toda palabra del enemigo que nos esté impidiendo creer lo que tú nos dices, Señor, es quitada. Derrama tu presencia, Señor. Queremos sentirte, queremos ser guiados por ti. Colocamos toda inquietud, toda ansiedad, la ponemos delante de ti. Toda pregunta, Señor, la colocamos delante de ti, Señor Jesús. Toda confusión, para que tú traigas certeza, Señor, en el paso que damos cada día. Convéncenos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, porque solamente estamos delante de ti, solamente dependemos de ti, Señor Jesús. Mueve tu poder, sopla de tu Espíritu, Señor, en cada uno, en todo aquel que te invoca, Señor. Coloca tu sentir en todo aquel que te invoca. Aviva, Señor, el Espíritu que está en nosotros.
Convéncenos, Señor. Ayuda a nuestra fe. Sana el corazón, Señor. Sana nuestro corazón. Quita todo engaño, Señor. Restaura la fe de tus hijos, Señor. Limpia el corazón, porque tu palabra dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. No el que tenga espinas, no el que tenga engaño, suciedad. Límpianos, Señor. Queremos sentir tu presencia. Dirige nuestro espíritu, Señor. Está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un grito de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un himno de alabanza y de adoración y de adoración dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús.